vamos a Filipenses 4, libro de Filipenses. Mientras van allí al libro de Filipenses, quiero que imagínense conmigo dos varones jugando en un equipo de fútbol opuestos. No se conocen, pero tienen algo en común. Ambos provienen de hogares cristianos saludables, donde se le ha enseñado a amar y a servir a Dios. Cada uno sabe también un poco de la Biblia. De hecho, aman el mismo versículo de la Biblia. Uno de los primeros que cada uno de ellos memorizó era Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el partido de fútbol llega a ser una competencia feroz. Durante los dos tiempos, los varones se esfuerzan tanto como pueden, ambos fortalecidos con este pensamiento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al final del día, solo un varón y su equipo serán ganadores. Y en camino a casa, cada uno de ellos mirará por la ventana del vehículo teniendo dos pensamientos completamente diferentes. Uno se dirá a sí mismo: Dios es asombroso, realmente me da fuerzas, ganamos, qué juego, qué partido tan asombroso. Pero el otro está pensando todo lo contrario. ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesitaba hoy? Supongo que su fuerza no es tan fuerte como pensaba. ¡Qué broma! Así que, ¿qué hacemos? ¿Cuál varón tenía razón? ¿Cómo nos beneficia y cómo aplicamos este versículo de Filipenses 4:13? Ahora, el significado común de este pasaje es algo similar a: Cristo me da la fuerza necesaria para hacer de todo lo que yo me proponga hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece que está diciendo eso. Entonces, cosas que quizás Dios, que buscamos aplicar esto, es quizás aprobar el examen que tenés. Estás por rendir, entonces necesitas la fuerza de Cristo que te ayude a rendir. Quizás necesitas la fuerza de Cristo para levantarte a la mañana. Entonces, así con esos dolores de espalda y cintura y cuello, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te levantas de la cama. Quizás conseguir esa promoción del trabajo. Sí, yo confío que Dios me va a dar la fuerza y lo voy a hacer. Anotar el gol o ganar el partido. Terminar todos los quehaceres de la casa. Hay tanto que hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Ya sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O perder esos kilos molestos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una mantra. No es para usarse como un talismán o un amuleto de la buena suerte. Pero entonces, ¿cómo se aplica? Y para saber cómo se aplica esta gloriosa verdad, porque les digo, es increíblemente gloriosa. Pero ¿cómo se aplica esa gloriosa verdad a nuestras vidas? Para saber eso, tenemos otra vez que responder esas tres preguntas esenciales de esta serie. Aquí les recuerdo cuáles son. Debería haberlo puesto en el dispositivo, pero me van a tener que escuchar a mí decirlo nomás. ¿Qué dice el pasaje en su contexto original? ¿Qué enseña el resto de la Biblia del tema? ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy? Entonces veamos el primero. ¿Qué dice el pasaje en su contexto original? Ahora, el problema de la interpretación de esto, la aplicación equivocada de este versículo se basa en la interpretación equivocada en este pasaje. Entonces, si no entendemos
qué significa en su contexto, lo vamos a aplicar incorrectamente y ser decepcionados cuando la promesa que pensamos que Dios nos hace no se cumple. El enfoque del problema no es el hecho de la fortaleza de Cristo. El problema no se enfoca en la parte de en Cristo que me fortalece, sino en la parte del todo lo puedo. Sabemos que tenemos la fortaleza de Cristo, ¿sí? Sabemos que encontramos fuerza en el Señor. ¿Qué sería de nosotros si no contáramos con la fortaleza del Señor? En otros pasajes en la Biblia que vamos a ver, y nuestra propia experiencia, sabemos que hay situaciones en la vida de que nunca podríamos haber pasado sin la fuerza del Señor. Pero hay un error en pensar que el todo lo puedo se aplica a todo lo que uno puede hacer. Ahí está la clave. Aguanten. Sé que están. Decinos por qué. No? Aguanten. Entonces, a continuación, vamos a ver el por qué. De qué se trata. Ahora, para buscar el significado en un texto, quiero que lo piensen como un cuerpo. Tiene carne, tiene hueso y tiene corazón. El comentarista Otto Sánchez lo describe así. La carne se refiere a la información que podemos extraer del texto, como el autor, los destinatarios, los datos generales. Los huesos se refieren a la estructuración o puntos del texto, la manera que está organizado y cómo se presentan sus ideas. Y el corazón se refiere a determinar la idea o verdad central del texto, porque todo texto tiene la idea central o las ideas centrales que el autor concibió. Entonces veamos qué es la carne. La carne, o sea, la información que podemos extraer del texto, el autor, los destinatarios, datos generales. Ahora, sabemos que esto fue escrito por Pablo a una iglesia que él comenzó. Se puede leer los comienzos de la iglesia en Filipos en Hechos 16, pero Pablo y sus acompañantes, como vimos que pasó en Tesalónica, fueron maltratados, fueron golpeados, fueron arrestados y después fueron echados en la cárcel por predicar el evangelio. Y cuando salieron, porque se descubrió que eran romanos, ciudadanos romanos y no habían que tratarlos así, ellos se fueron, pero la persecución se quedó allí en Filipos junto a los nuevos creyentes. De hecho, en Filipenses 1, versículos 29 y 30, Pablo les dice esto: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, esa misma persecución, ellos también lo están atravesando. Pero fíjense que esta carta a los filipenses, Pablo lo está escribiendo desde una cárcel romana. Pablo está preso mientras escribe esta carta. Y de hecho, en el primer capítulo hace referencia a eso 4 veces. En el versículo 7, en el versículo 3, 13, 14 y 18 menciona mis prisiones. Está hablando de, en serio, las cadenas que él estaba llevando encima en esa prisión romana. Y a pesar de todo esto, Pablo le exhorta a los filipenses a regocijar en la comunión y la participación de la obra de Dios. Filipenses 2, 1 al 2 nos dice... Filipenses 2, 1 y 2 dice que si alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, esa palabra comunión es la palabra de participación, o compañerismo, algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo la misma cosa. Y el versículo 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Ahora, Pablo de una cárcel romana les dice a ellos que se regocijen en la participación, el compañerismo del ministerio de la obra de Dios. Y el libro de Filipenses no se llama la epístola del gozo por nada. Se usa la palabra traducido gozo 14 diferentes veces en 4 cortos capítulos. Además de eso, la palabra traducida comunión también la vemos 5 diferentes veces en la epístola, y en su contexto significa el compañerismo del ministerio. Entonces eso es la carne. Vemos la información acerca del texto y la situación de la que está escribiendo Pablo. Ahora, los huesos. Veamos los huesos. Ahora, recuerden, los huesos es la estructura, los puntos del texto, la manera que está organizado, cómo se presentan las ideas, la lógica, cómo lo lleva. Entonces, si leemos el contexto del capítulo 4, veríamos que él les anima en el versículo 1 a permanecer firmes. En versículo 2 y 3 menciona a 2 mujeres, Evodia y Síntique, que practiquen la unidad, y le dice luego a su fiel compañero que los ayude en esto, y que ellas compartieron con Pablo en el Evangelio. Entonces hay un ánimo, una exhortación a la unidad, y al regocijarse en el Señor, ellos pueden ser bondadosos, pueden orar en vez de afanarse y distraerse de las cosas materiales. Allí eso lo vemos en el versículo 4 al 7. En el versículo 8 al 9 les amonesta a los filipenses a pensar solo en lo que es digno de alabanza y a obedecer lo que ellos saben que es correcto. Ahora, en los versículos siguientes, del versículo 10 en adelante, el apóstol pasa de una exhortación a la gratitud. Ahí, cuando lo vemos de forma detallada, evidencian su confianza en el Señor, que aunque agradece a los filipenses sus dádivas, la dependencia de Pablo está en el Señor. Y allí vemos su gozo y gratitud por el apoyo económico en que ellos le brindaron, y su confianza en Dios, que iba a proveer por sus necesidades y que Él es soberano en las situaciones. Él confiesa que siempre, allá al final del capítulo, siempre se ha visto acompañado y sustentado por el Señor, a través también de los filipenses. Entonces ahí puede animarlos a depender del Señor. Les animo en esta semana, empiecen del capítulo 1 y lean el libro de Filipenses. Cuando terminan, el próximo día, háganlo de vuelta. El próximo día les animo a hacerlo de vuelta. ¿Cuántos días hay en la semana? 7. Sí, les animo cada día esta semana a leer el libro de Filipenses. Quiero que vean esto con sus propios ojos y que lo sientan con sus propios corazones. Pero aquí es donde llegamos al corazón. El verdadero, idea central, la verdad central del texto. Y lo leemos aquí, Filipenses 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, les quiero mostrar algunas cosas de este pequeño pasaje aquí. El término traducido aprendido en el versículo 11 tiene el enfoque en el que aprende de forma activa. Entonces, el aprendiz agregando conocimiento para sí mismo por medio de observación o experiencia.
Entonces Pablo dice por sus situaciones variadas y a veces extremadamente opuestas por las que ha vivido, imagínense, de un hombre importante entre los líderes religiosos, ahora a un preso, ha encontrado lo que él llama el contentamiento. Y esa palabra traducido contentarme viene de los filósofos estoicos, así se llamaban los estoicos. De hecho, cuando hacemos referencia cuando alguien es estoico, bueno, estamos haciendo referencia a estos filósofos de la cultura de Pablo. Y esa palabra contentarme literalmente significa autosuficiente, ser autosuficiente. Pero esto no es como Pablo, exactamente como Pablo lo usa. De hecho, es como varios expertos bíblicos dicen como que si fuera una cachetada en la cara de los estoicos, los filósofos de su día, al usarlo como Pablo lo usa. Fíjense, si nos fijamos de cerca y seguimos leyendo, nos damos cuenta que Pablo da vuelta de cabeza este concepto de autosuficiencia. Vemos que Pablo está diciendo lo opuesto a ser autosuficiente, especialmente si hemos estado prestando atención a leer el resto de la epístola. De hecho, uno de esos puntos que vamos a llegar en un ratito es Filipenses 3, el capítulo anterior. Sigamos leyendo. Ahí en el versículo 12, el término estoy enseñado tiene el enfoque de aprender, pero de forma pasiva. Lo que uno es mostrado o descubierto. Tiene más el enfoque en que no es que el alumno aprenda o que agregue conocimiento de su propia parte, sino que otro le está mostrando. Y viene de la misma palabra raíz de nuestra palabra misterio. Y de hecho en su significado lleva esa idea de ser iniciado en un misterio, de ser mostrado o revelado un secreto. Entonces Pablo nos está haciendo ver que para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida, buenas o malas, hay un secreto. ¿Y cuál es ese secreto? Díganmelo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo pudo encontrar contentamiento en toda circunstancia, no porque era autosuficiente, sino porque encontraba su suficiencia en Cristo, quien lo fortalecía. Pablo no hace una declaración para crear una realidad en su vida y por tanto lograr algo. Declarando, sí, todo lo puedo en Cristo, entonces lo lograré. No, por otro lado, es un testimonio personal de Pablo resaltando con una declaración verdadera de su propia vida. Él podía vivir en toda situación, en toda circunstancia, en abundancia y escasez y soportarlo porque Cristo lo fortalecía. El error de la interpretación se encuentra al pensar que el pasaje enseña que la fortaleza de Cristo nos ayuda en lo que podamos hacer. Pero enseña el pasaje que la fortaleza de Cristo nos ayuda a soportar toda situación. No es decir, la fortaleza de Cristo me ayuda a hacer, sino la fortaleza en Cristo me ayuda a soportar. Todo lo puedo soportar en Cristo, quien me fortalece. El secreto del contentamiento, a pesar de las circunstancias, es encontrar la suficiencia en Cristo. Encontrar, ser llenos, satisfechos, plenamente satisfechos, contentos en Cristo. Pero aquí está el problema.
el todo lo puedo solo se aplica si Cristo es tu todo. El todo lo puedo solo se aplica si Cristo es tu todo. Ahora, veamos qué enseña el resto de la Biblia del tema. ¿Tenemos fuerza en el Señor? Por supuesto. De hecho, en el Antiguo Testamento nos menciona Isaías 40, aquí les muestro algunos pasajes nomás, Isaías 40 y 41, están familiarizados con estos versículos que él da, hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En el versículo 31 dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y en el próximo capítulo dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, lo podés soportar porque yo te doy fortaleza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de Dios habla de su fuerza. Algunos pasajes en el Nuevo Testamento vemos aquí en Efesios 3. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior, el hombre que tiene que soportar. En Colosenses 1 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Dos características que son esenciales para soportar. Ahora, ¿qué nos dice del contentamiento en el Señor Jesús? Debo confesar, esto es quizás uno de mis temas favoritos en la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién es Cristo para mí? Él es mi todo. Entonces, estaba pensando y me inundaba la mente con diferentes pasajes donde Cristo o algún otro escritor bíblico dice y se refiere a que nuestra vida puede ser lleno de la plenitud de Cristo. Ahora, puede ser abrumador, pero quiero abrumarles con diferentes pasajes que hablan de esta plenitud de Cristo. Entonces vamos a ir un poco rápido, pero pueden anotar las referencias o me las pueden pedir después, no hay problema. De hecho, los voy a poner luego en mi estado, esos pasajes para que los tengan, que habla de la plenitud y el contentamiento en Cristo. Mateo 6:33, Cristo nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y esas cosas que normalmente encontraríamos contentamiento o que nos causan preocupaciones, dice, busca, poner prioridad del reino de Dios y esas cosas yo te las añado. Ahora, Cristo también le dice a la mujer samaritana en Juan 4, le dice que Él tiene agua que si toma nunca volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 15, Él hace referencia diciendo, separados de mí, nada podéis hacer, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces en Él tenemos nuestra subsistencia. En versículo 11 dice que para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sea cumplido es la idea de ser completo. Segunda de Corintios 4, Pablo da una serie de dificultades diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces estamos atribulados, no angustiados, en apuros, no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Pues llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos. En las circunstancias allí
difícil es que la vida de Jesucristo sea algo visible e impactante en nuestras vidas. Gálatas 2:20. Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 1, hablando de Cristo, dice que en Él tenemos toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. En Él ha reunido todas las cosas que será para la dispensación, el cumplimiento de los tiempos. O sea, todo lo que ha hecho, todo es para la revelación final de Jesucristo. Ahora, algunos más en Colosenses 1. Nos habla que en Cristo, en Él, es antes todas las cosas, y en todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten, porque Él es la cabeza. En todo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La llenura de Dios la encontramos en Jesucristo. El próximo capítulo de Colosenses 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Llenura ahí. ¿Cómo? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Memorizamos estos versículos el año pasado con la iglesia, Colosenses 3, 10 y 11, que nos vamos renovando a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y quién es ese conocimiento pleno? Es Cristo, es el todo y en todos. Primera de Pedro 1:8, a quien améis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El conocer a Cristo debe llenarnos a un gozo inefable, inexplicable, inmensurable, incomparable. Y segunda de Pedro 1:3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, tenemos todo lo que necesitamos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por Jesucristo, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Lo ven? ¿Ven cómo el valor invaluable, la preciosura majestuosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo nos puede llenar con una plenitud incomparable? ¿Encuentras tu contentamiento en Cristo? Vamos ahora a la tercera pregunta. Hemos visto qué dice el pasaje en su contexto original. Hemos visto qué dice el resto de la Biblia en cuanto al tema. Y dice, sí, no importa tus circunstancias, puedes tener contentamiento en Cristo. ¿Cómo entonces lo puedo aplicar a mi vida hoy? Primero, como vimos recién, conténtate en el Señor Jesucristo. Conténtate en el Señor Jesucristo. Encuentra tu valor en el Señor Jesucristo. Tu satisfacción, lo que estás buscando de la vida, te comento, está en Jesucristo. Ninguna otra cosa basta. Ninguna otra cosa satisface como Cristo satisface. Filipenses 3, del 4 a 10, Pablo va alineando, enumerando diferentes cosas en el cual él podría encontrar satisfacción.
Él podría encontrar confianza. Y se trata de su propia persona, su propia posición, sus posesiones, su perfección, cómo va creciendo y cambiando, y su participación, la actividad que está haciendo. Podría gozarse todo, y el mundo nos empuja a confiar y a buscar satisfacción en esas cosas. Pero ¿qué dice él? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Comparado con Cristo, no son nada. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, quiero clarificar que no es, bueno, tengo a Cristo, entonces voy a desechar todas las cosas de mi vida. No. De hecho, en Cristo puedes realmente apreciar las cosas en tu vida y usar las cosas en tu vida para su gloria. Entonces no es tema de desecharlo, sino de estimarlo, de considerar a Cristo más alto, más invaluable, más precioso, más glorioso que todos los demás. Que todo lo demás parece nada comparado a Él. Eric Liddell era un atleta olímpico en los comienzos del siglo XX. Pero de hecho tuvo gran éxito y lo llamaban el escocés volador. Tenía diferentes características de cómo corría, que personas le decían, podés tener una carrera olímpica genial. Pero él cambió su carrera por un llamado a ser misionero en la China. Sus circunstancias se tornaron feo cuando, como Pablo, se fue de hombre importante a preso en un campo prisionero, campo de concentración en China. Pero aún allí, él siguió sirviendo al Señor fielmente. Él encontró valor, no en sus circunstancias, sino en su Salvador. Pueden ver su historia en la película Carros de Fuego. ¿En qué encuentras tu valor? ¿Qué pasará contigo si eso ya no está? Si encuentras valor en tu trabajo, en tus relaciones, en los placeres de la vida, quizás aún en los vicios de la vida. ¿Qué tendrás si eso no está? ¿Qué serás? Pero si pones tu valor en el valor incomparable de Jesucristo, eso cambia las cosas. Porque adivina que Él nunca va a ir a ningún lado. Él siempre te acompañará. Entonces, conténtate en el Señor Jesucristo. ¿Qué más? Confía en el Señor Jesucristo. Proverbios 3, 5 y 6 lo dice de esta forma. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto implica soltar nuestro agarre de las cosas del mundo en el cual tenemos confianza. De chiquito, tengo a Nico, pero esto pasaba con Lucas también. A veces se trepaban a un árbol y para ellos era altísimo, pero la rama estaba más o menos a esta altura, quizás un poquito más. Entonces no era increíblemente alto. Para ellos sí. Entonces ellos se subían y quizás, ahí no voy a decir quién, pero no tiene 5 años. Llegaba a la altura y quería bajar y empezaba a llorar. Porque tenía cierto miedo a la altura, pero se había subido. Entonces, en vez de llamar a los bomberos a sacar un niño atascado en el árbol,
simplemente me acercaba a él, le decía, tírate, yo te agarro. Y él, no, y se sujetaba a la rama y quizás lo agarraba como para agarrarlo y sacarlo, y él sujetado de la rama. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que soltarse a lo que estaba aferrado y caer en mis brazos. Su circunstancia en sus ojos era inseguro e incierto. Pero yo sé que al momento que se tira enteramente en mis brazos, va a experimentar la llenura de mi fuerza sosteniéndole. Es así con la fortaleza del Señor que nos sostiene en nuestras circunstancias. Es primero necesario que soltemos a lo que estamos aferrando y nos tiremos enteramente en confiar al Señor. ¿Dónde está tu confianza? ¿De qué está agarrado tu vida? Conténtate en el Señor, confía en el Señor Jesucristo y finalmente, conságrate al Señor Jesucristo. En Romanos 12:1 nos dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos ponernos ante su disposición para su gloria y voluntad, no la nuestra. Fuimos creados para cumplir su propósito. Y lo más tiempo que pasamos persiguiendo nuestros propios propósitos, más tiempo pasaremos sin encontrar nuestro verdadero propósito en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Pero el secreto del contentamiento, a pesar de las circunstancias, es encontrar la suficiencia en Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Conténtate, confía y conságrate al Señor Jesucristo. Quizás estás escuchando esto o viendo esto en vivo o luego en el día y me has escuchado hablar de encontrar una llenura, una satisfacción en Jesucristo y no entiendes de lo que hablo. Porque nunca has escuchado el verdadero evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Que Dios tanto te amó, que dio a su Hijo unigénito para morir por ti en la cruz, por tus pecados, tomando tu lugar, para así un día puedes gozar de la santidad y justicia y misericordia de Dios junto con Él en el cielo, para que puedas vivir lo que la Biblia llama una vida abundante aquí. Y no se trata de abundancia en circunstancias, sino abundancia de amor, gozo y Jesucristo en las circunstancias. Quizás no sientes la fortaleza de Cristo en tu vida, en las circunstancias, porque Cristo no es tu todo. Si estás confiando en alguna otra cosa, buenas obras, el ir a la iglesia, el ser una buena persona para de alguna forma tener una relación con Dios o que las cosas que te vayan bien, tengo malas noticias para ti. No funciona así. Su Biblia, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso. Pero Dios proveyó en su justicia y santidad y misericordia y amor
proveyó a Jesucristo que tomara tu lugar, pagara por tus pecados para darte perdón. Entonces yo te invito a invocar el nombre del Señor hoy, para que tú también puedas ser salvo, para que Cristo también sea tu todo. ¿Cómo se hace eso? Primero confiesa que tu necesidad, tu posición de pecador ante Dios y que no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Debes estar de acuerdo con Dios en lo que la Biblia dice acerca de tu condición de pecador. Segundo, debes creer con todo el corazón que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Es todo lo que necesitas para una relación con Dios. Y tercero, debes confesar eso con tu boca en oración al Señor y pedirle que Él te salve. Y la Biblia nos dice que si invocares el nombre del Señor Jesús, serás salvo. Si confesares con tu boca, si creyeres en el corazón que Cristo murió por ti, que se levantó de los muertos, que Él es Dios, la Biblia dice que serás salvo. Yo te invito a hacer eso ahora, a pedirle a Cristo que sea tu todo. Si has hecho eso, te voy a pedir simplemente comunícate con nosotros. Queremos ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Podemos darte algunas herramientas y ayudas y acompañarte en el camino, como todos a una vez fuimos acompañados también. Entonces, por medio de Facebook o si tienen un contacto en común con la iglesia, por favor, comuníquense con nosotros. Padre amado, te doy gracias. Te doy gracias que Jesús es todo lo que necesitamos, porque Él es todo. Te pido que nos ayudes a contentarnos en las diferentes circunstancias de la vida, buenas o malas, fáciles, difíciles, de abundancia o escasez, porque no encontramos nuestra suficiencia ni en nosotros, ni en las cosas que poseemos, ni en las personas con quien estamos, sino que podemos encontrar la satisfacción de toda la vida en el autor de la vida, en el que dijo de sí mismo que Él es la vida, el que tiene las palabras de vida. Ayúdanos a contentarnos en el valor precioso de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti a cada paso, soltando de lo que nos aferramos y cayendo enteramente, siguiéndote, obedeciéndote paso a paso. Y Padre, te pido que nos ayudes a consagrar nuestra vida, que nuestras decisiones sean para ti, que nuestras prioridades y preferencias sean para ti, que nuestras interacciones sean para tu gloria, cumpliendo tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro todo, te pido esto. Amén. Que Dios les bendiga.